Muy buenas tardes, estudiantes. Continuando con el tema del segundo bimestre, hoy desarrollaremos la invasión al Tahuantinsuyo, la segunda parte, ¿no? Sobre todo hablaremos del tercer viaje que realiza Francisco Pizarro, en el cual va a capturar ya al Inca Atahualpa. Recordemos el contexto en el que se estaba desarrollando, ¿no? esta etapa, este periodo. Había una lucha interna por el dominio, en este caso, por el dominio y el control del Tahuantinsuyo entre los hermanos Huáscar y Atahualpa, ¿no? Esto fue aprovechado y fue uno de los aspectos, uno de los factores importantes que permitió la caída de este gran imperio. ¿Ya? Cuando Francisco Pizarro parte de Panamá, va a salir con una gran cantidad, ¿no? Una gran cantidad de españoles, sobre todo, ¿no? Acompañados de sus hermanos. ¿Ya? Desde el segundo viaje los españoles ya sabían ya más o menos qué es lo que estaba sucediendo en el imperio del Tahuantinsuyo, ¿no? Y eso sobre todo les va a permitir o les va a favorecer a ellos la dominación completa de esta gran sociedad, ¿ya? Pero no va a ser el único factor, ¿no? Este enfrentamiento entre Huáscar y Atahualpa, ¿no? Sino que también la unidad, la falta de unidad que existía en todo el pueblo inca y la identificación de algunas etnias con el Estado inca, ¿no? Porque habían sido dominadas, habían sido sublevadas por el Estado incaico y esto los tenía pues no con cierto resentimiento, ¿no? Y al llegar los españoles lo vieron como sus salvadores, como un medio para que ellos puedan en este caso ser libres, independientes, ¿no? Pero no, lo que no contaron ellos de que los españoles serían peores que los incas y que iniciaría un genocidio en toda América. El impacto también de encontrarse con unas personas extrañas, ¿no? Unas personas blancas con barbas, que eran muy distintas a ellas, también fue otro factor importante. Sobre todo el uso de armas desconocidas para ellos, el uso de los caballos y los perros de guerra, trajo mucha confusión a los nativos, quienes llegaron a pensar que se trataba de dioses. De esta forma se va a dar la captura de Atahualpa, ¿no? En Cajamarca. Con la noticia de la llegada de Atahualpa, Pizarro organizó una gran emboscada en la plaza de Cajamarca, donde se ubicaron en posiciones estratégicas que permitirían dominar a la numerosa comitiva que acompañaría al Inca y cumplir así el objetivo principal de capturar al Inca. Llegado el día del encuentro, el avance inca era realizado como parte de un recorrido ritual en el cual los sirvientes limpiaban el polvo del camino y los músicos, tanto como bailarines, otorgaban a este recorrido un sentido mágico religioso. El Inca era cargado en una litera de oro. Atahualpa se instaló en la plaza principal de la ciudad de la misma, que va a ser ocupada por el ejército inca. A su alrededor no había ningún español esperando. El primer español en salir al frente del Inca fue el sacerdote dominico Fray Vicente Valverde, capellán de la expedición conquistadora. El sacerdote llevaba una Biblia, el cual le va a leer a Atahualpa el requerimiento, ¿no? O sea, lo que se esperaba que hicieran los incas, perdón, que hiciera el pueblo del Inca, ¿no? Para que se sometan a esta religión, a esta nueva religión, ¿ya? Eh, Uno de los traductores indígenas comunicó a Atahualpa el mensaje, quien luego de revisar la Biblia que sujetaba Vicente Valverde, lo va a arrojar al suelo. Y esto va a ser un hecho determinante para que Francisco Pizarro salga de su escondite y ordene el ataque y la captura del Inca. Jinetes y trompetas y el estruendo de las armas sorprendieron a los indígenas. Los soldados del Inca no tuvieron tiempo ni espacio para organizar una respuesta al ataque de los españoles. Pizarro logra llegar hasta la litera de Atahualpa, donde lo derribó y lo tomó prisionero. Esta escena no tuvo un impacto entre todos los indígenas, un impacto devastador, donde el Inca, el señor de los cuatro suyos, había sido bajado a la tierra y humillado. El fin del Tahuantinsuyo había comenzado. Era un 16 de noviembre de 1532. De esta forma se va a dar prisión y muerte a Atahualpa, ¿no? Se le va a conducir hasta el Amarguasi o la casa de la serpiente, iniciándose un largo proceso de negociación, donde el Inca Atahualpa otorgó un cuarto de oro y un cuarto de plata a cambio de obtener una alianza y una cooperación, pero le sirvió de nada porque al final los españoles no lo van a dejar libre, ¿ya? También se le va a condenar de fratricidio, de haber matado a su hermano. También se le va a condenar
de ser un polígamo, de tener muchas mujeres y de ser un idólatra, de adorar imágenes, en este caso no imágenes, ¿no? Sino adorar al sol, adorar a las fuerzas de la naturaleza, cosa que para los españoles no era lo indicado y no era lo correcto para la religión católica, ¿no? Entonces lo acusaron de idólatra y también de preparar un ataque contra los españoles. Esas fueron las sentencias que se le dio para que pueda ser sentenciado a muerte, ¿no? Y el 16 de julio, Atahualpa fue ejecutado ante los asombrados ojos de cientos de indígenas, ¿no? Pero antes de morir fue bautizado, por lo que se le aplicó la pena de garrote. Entonces, haciendo una comparación a nivel internacional, por esta fecha se estaba dando la caída de la toma de Constantinopla. En 1479 se estaba dando el Tratado de Alcazobas-Toledo. En 1498 se daba la llegada de Vasco de Gama a la India. Entonces respondemos las preguntas, ¿no? ¿Cuál fue el viaje donde se produce la captura del Inca Atahualpa? Recordemos, se desarrolla en el tercer viaje. ¿Cuáles son los factores que explican la caída del Tahuantinsuyo? Son tres, ya los que nos menciona el libro. La primera era la lucha interna entre Atahualpa y Huáscar. La segunda era la falta de unión del pueblo indígena. Y la tercera era el encuentro con personas extrañas, el asombro que van a tener ellos al encontrarse con estas nuevas armas, el uso de caballos, perros de guerra, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la principal o la primera ciudad española fundada en el Tahuantinsuyo? San Miguel de Tangarará. Pregunta 4. ¿Por qué Atahualpa ordenó la ejecución de Huáscar? Recordemos su sentencia, ¿no? Se le va a condenar por ser un fratricida, de haber matado a su hermano. Se le va a condenar por ser polígamo, por tener muchas mujeres. Se le va a condenar por ser un idólatra, ¿no? Y esas van a ser las causas por las que se le va a condenar a muerte. Leemos también aquí una práctica, las profecías y la incomunicación. El estudio de un texto colonial antiguo llamado Tragedia del fin de Atahualpa ha permitido descubrir que, según los indígenas, antes del arribo de los españoles hubo profecías que ya vaticinaban la llegada de unos seres extraños que acabarían con el Tahuantinsuyo al morir el Inca, originando así un caos total en el mundo andino. Estos extranjeros fueron identificados como huiracochas, que cuando terminó de ordenar el mundo se fue por el mar. Otro aspecto que se rescata de este texto es el de la incomunicación. El relato narra el encuentro entre Atahualpa y Pizarro, mientras que el Inca conversa con el conquistador. Este le responde, mas no sale sonido alguno de su boca, solo mueve los labios. Asimismo, cuenta que cuando Atahualpa recibe mensajes escritos en papel, se muestra totalmente desconcertado, ¿no? Nadie, ni el propio Inca, era capaz de entender lo que allí decía en ese papel porque era algo muy extraño. En conclusión, para el hombre andino la comunicación con los españoles fue nula o casi nula porque no entendían su idioma y el mensaje que escribían en los papeles pues no lo iban a entender nadie. Ni por vía oral ni por vía escrita pudieron entender el mensaje que les traía. Entonces, ¿cuál es la profecía a la que se refiere el autor, ¿no? La profecía a la que se refiere en este caso es a la llegada de unos seres extraños denominados huiracochas que acabarían con todo el mundo indígena. ¿Por qué se dice que la comunicación fue nula o casi nula entre los españoles y el Inca? Obviamente, principalmente fue porque no compartían el mismo idioma, ¿no? Para el Inca era algo desconocido este idioma. Número 3, ¿consideras que la falta de comunicación fue un factor importante para la derrota del Inca? Claro que sí, ¿no? Porque quizá en muchos de estos mensajes, algunos aliados de este sector, pues, ¿no? Del Tahuantinsuyo, quizá lo hubieran detallado, hubieran descrito el mensaje, hubieran decodificado el mensaje y se hubieran preparado para este encuentro, para esta guerra, ¿no? Número 4, ¿crees que la profecía que señala el autor influyó en el comportamiento de los indígenas? La profecía, claro que sí, porque fue un factor un poco importante, porque al llegar estos españoles y al tener este primer encuentro, los indígenas lo consideraban como los huiracochas de las leyendas que habían escuchado antes en otros pueblos. Número 5, y por las profecías, ¿no? Número 5, completa los siguientes enunciados. Es la primera ciudad española fundada en el Tahuantinsuyo, ¿no? San Miguel de Tangarará. B. Instaba a los nuevos reinos conquistados a someterse a la autoridad del rey español y a la religión católica. Ese es el famoso requerimiento. Número 3, C. Lugar donde se realiza la captura de Atahualpa es en Cajamarca. ¿Ya?
Número 6. A continuación vamos a observar una lista de acontecimientos importantes. Algunos van a corresponder a capítulos anteriores. Enumera ordenando cronológicamente. Aquí vamos a utilizar nuestro libro, ¿no? Con la ayuda de nuestro libro vamos a ordenar cronológicamente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La captura de Atahualpa vendría a ser un hecho importante ya, pero finalizando. Número 2 dice la fundación de San Miguel de Tangarará. Número 3, la capitulación de Toledo. Recordemos que la capitulación de Toledo va a ser este contrato o este pacto que se va a realizar entre los conquistadores de Levante, que va a ser Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Soto, con la corona española. Luego está la captura de la balsa de los Tallanes. Luego está la ejecución de Atahualpa. Continuamos con el punto donde dice Almagro pierde un ojo al encontrarse con una tribu en la parte norte de América. Número 6. Atahualpa ordena ejecutar a Huáscar. Esto ya se va a dar ya cuando se va a dar la captura, ¿no? Después de darse una gran batalla, una guerra civil entre los incas. Y por último, el Pacto de Panamá. Entonces nosotros vamos a ordenar cronológicamente estos acontecimientos y lo vamos a ubicar aquí en el paréntesis. Número 7. Para investigar. Cuando el Inca cautivo ofreció el pago del rescate, los españoles dieron las facilidades para que el Inca organizara a sus súbditos para juntar las riquezas. ¿Qué opinan ustedes? ¿Logró el Inca cumplir con su ofrecimiento? Claro que sí, llegó a cumplir este ofrecimiento, ¿no? El cuarto de oro y el cuarto de plata. ¿Cómo consiguió todo ese oro y esta plata? Por medio de sus mensajeros que comunicaron a las grandes, en este caso, a las grandes familias que eran dominadas las panacas, ¿no? Logró recolectar toda esta cantidad de oro y plata. ¿Cuáles fueron los lugares de donde los trajeron? ¿No? Y por último, ¿qué pasó luego con estas riquezas que se pagó por el rescate de Atahualpa? Entonces vamos a responder estas preguntas, chicos, y no se olviden desarrollar la página 27, la página 28, ¿no? Que son las preguntas o las actividades para la casa.